tal? Qué gusto saludarlo este domingo con las noticias GDL en el debate, que hoy tocaremos un tema que ustedes nos habían estado comentando, la movilidad. Para muchos ha sido un dolor de cabeza. ¿Qué implica esta nueva ley de movilidad? Sobre multas, modificaciones, semaforización, GPS también, grúas, botón de pánico, los taxis de plataforma, todo lo que usted tiene que saber sobre esta ley de movilidad. Y hoy están aquí con nosotros el licenciado Armando López Vences, director general jurídico del CETRAN. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, con todo gusto. Gracias, licenciado, por estar aquí este domingo. Y bueno, está con nosotros Mónica Magaña, ella es diputada, presidenta de la Comisión de Movilidad, quien trae todo el manejo de estas modificaciones y todo el ABC. Con peras y manzanas nos va a explicar de esta movilidad, ya de esta nueva ley. Gracias, Mónica. Con mucho gusto, un gusto poder platicar con todas las personas. Es una ley que justamente tiene que ver con toda la vida de todas, entonces encantada de poder compartirles lo que hemos desarrollado para ayudar y para mejorar las condiciones en las que nos movemos en nuestra ciudad y nuestro estado. Así es, y se va a agregar a este panel el ingeniero Adrián López González, director de la Agencia Metropolitana de Infraestructura, pero bueno, hay conflictos de la vialidad, hay problemas de tráfico. Y bueno, diputada, díganos, ¿qué significa esta nueva ley de movilidad? No había habido una modificación desde 2013, pero ¿qué nos implica? Explíquenos claramente a los conductores de qué se trata. A ver, justamente es una ley nueva completita. La premisa primordial es que esta ley es para salvaguardar vidas. Es todo un mecanismo con diferentes medidas, políticas y demás para evitar que las personas lleguen a fallecer ante siniestros viales. No podemos dejar de lado que se volvió una de las principales causas de muerte para jóvenes, por ejemplo. Imagínate, hasta para niñas y niños que resultaban huérfanos ante ello. Y la situación aquí, el gran reto que teníamos es que toda muerte por siniestros vial puede llegar a prevenirse y toda lesión grave. Entonces, justo a nivel nacional y en Jalisco se logra crear esta nueva ley de movilidad y seguridad vial. No hay un énfasis importante porque todo lo que vamos a platicar va en miras a salvaguardar la vida de todas las personas, que allá afuera las calles no terminen siendo un espacio en el que la estudiante, la mamá, el trabajador está en riesgo. Te la Así arriesgas, es. sí. Entonces, eso por un lado. Por otro, también el orden. Para que haya seguridad necesitamos orden. Justo tú lo decías, imagínate cómo ha transformado la ciudad de 10 años a la fecha. Crecieron automotores, motocicletas, patines, ahora los ves a los jóvenes moviéndose en un montón de mecanismos, ¿no? Entonces, justo se trataba de dar orden para que todas y todos tengamos un espacio adecuado en el que podamos ir conviviendo en las calles. Y lo que también te quiero decir es, todo lo hicimos en equipo con la Secretaría de Transporte, la MIN, con todo el Poder Ejecutivo, porque el gran reto era que esto no fuera un poema. Bueno, pues antes de que nos explique, diputada, ¿a quién le compete la movilidad primero? ¿Qué dependencias a la que le compete la movilidad? Y que aquí también el licenciado nos agrega, ¿a quién le compete ahora la movilidad? Porque tenemos dudas si a una dependencia, ¿a quién le compete semaforización, infraestructura, modificación? Todo eso, ¿a quién le compete? Pues yo quisiera agregar un poquito a lo que acaba de exponer la diputada, en el sentido de que en el año 2021 hubo una modificación a la Constitución General de la República, en la cual nace como un derecho humano universal, pues, el derecho a la movilidad en condiciones sobre todo de seguridad, como ya lo venía mencionando, y como hay otros elementos que se agregan como la accesibilidad, la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión, pues convergen en la aplicación de la misma distintas autoridades. Estamos hablando de 3 niveles de gobierno, de distintas dependencias en cada nivel. En el nivel, por ejemplo, local, tenemos a la Secretaría obviamente la de Transporte, tenemos a los municipios del área metropolitana y en el área metropolitana, de todo el estado, perdón, en el área metropolitana también, que están en una coordinación, en una junta de coordinación municipal y, por lo tanto, también le compete al IMEPLAN, a la Secretaría de Seguridad. Como ustedes saben, en el inicio de esta administración hubo una división de lo que era la anterior Secretaría de Movilidad, se dividió y se separó la Policía Vial, que se incorporó a lo que es la Secretaría de Seguridad,
y la parte de infraestructura vial que se tenía pasó a una agencia metropolitana de infraestructura, que es la que representa al ingeniero, que sí, en un momento viene. Y agregando a esto que también ahora con esta ley se crea un sistema en el que todas estas dependencias van a converger para buscar una política y además acciones que tiendan a las condiciones que se requieren para la movilidad. Porque tenemos muy mala vialidad, diputada. A ver, sí. Uno de los grandes retos que en la ley tuvimos justo fue, imagínense, ante tantas direcciones, secretarías y autoridades involucradas, hasta la organización propia interna es un gran reto. Entonces, en la ley encuentran hoy lo que es el nuevo sistema que buscará coordinar para la planeación, para todas las medidas que se lleguen a tomar en cuenta. Al final yo creo que a la gente le interesa primero, ¿cómo voy a dejar de tener tanto tráfico? No, o sea, ¿cómo voy a dejar de pasar? ¿Cómo voy a llegar a tiempo a mi trabajo y a mi casa? Horas, exacto, ¿cómo voy a dejar de hacer tantas horas para llegar a mi trabajo, por mis niños? Y entonces para eso justo hicimos una serie de medidas importantes que me gustaría compartirles. Bien. Primero, respecto a los choques lamineros. Bueno, empezamos ya a desmenuzar la modificación. A ver, choques lamineros. Vayamos a ese coraje que le da la ciudadanía. Los choques lamineros, ¿no?, que nos han colapsado y estrangulado la vialidad de nuestra ciudad, y es un choquecito que muchas veces tarda 5 horas o 6 horas. Exacto. Vámonos a los choques lamineros. A ver, fundamental, porque lo que la ciudadanía debe de saber es que hicimos un mecanismo completo para que de ahora que la ley se publica y en coordinación con Secretaría de Transporte en adelante, sean las personas quienes puedan llegar a mover su coche ante un choque laminero. ¿Qué es un choque laminero y en qué caso? Cuando vienes y a lo mejor te distrajiste y llegaste y por detrás del coche le pegaste, pero no fue nada más allá, no hay lesionados ni nada, fue así de sencillo. ¿Puedes mover tu vehículo? Sí, tienes seguro. Eso es fundamental. Si no tienes seguro, no lo puedes mover. Si no tienes seguro, no. Y también si el otro, la otra persona con la que chocaste está de acuerdo. Si los dos llegan a un acuerdo, entonces hablan a su aseguradora. Secretaría de Transporte está trabajando con las 34 aseguradoras que trabajan en Jalisco. ¿Y ellas ya están enteradas de que pueden mover los vehículos? Justo están en eso. Ahorita el licenciado podrá darles un poco más de precisión, pero justamente las aseguradoras estarán firmando un convenio con la Secretaría y con el gobierno de Jalisco para permitir que los vehículos se muevan en esos casos particulares y que no haya ningún problema, para que la gente no diga, oye, ya no me regresaron mi dinero. Bien. Nosotros estamos trabajando un convenio porque hay que tomar en cuenta que las aseguradoras están reguladas por una ley federal. La ley federal señala que actualmente a los asegurados no pueden moverse, porque entonces se hacen sujetos y responsables de las consecuencias que pueda llevar esa movilización. Por eso requerimos nosotros con la AMIS llevar a cabo la celebración de un convenio para que sus integrantes, que son, como ya lo decía la diputada, 34 aseguradores, con compañías aseguradas, puedan desde su call center decirle al asegurado e instruirle primero que tengan la información de si el seguro de la contraparte también está vigente. Le van a decir que tome ciertas medidas como fotografías y demás, y le van a pedir que ya lo mueva directamente. Esa es la diferencia, ¿no? Bien. Ahora lo van a poder mover ellos mismos. Bien. Ahora, sí lo van a poder mover de acuerdo a estas características que para evitar que se colapse la vialidad. Los primeros respondientes de autoridades estarán familiarizados también con estas modificaciones, porque pueden decir ellos, lo movieron, ya hay sanciones, o sea, ¿todos ya están familiarizados también? Sí, es que la diferencia es que la nueva modificación también despenalizó el delito de daño en cosas. Eso es muy importante porque ya no hay primer respondiente. Se pasa de la materia penal a la materia administrativa. Bien, las multas, diputada. Sí. El endurecimiento de multas, díganos cuáles son
y en cuándo ya se ejerce esa multa? A ver, sí, importantísimo, porque luego nos decían, oye, es una ley recaudatoria, quieren quitarle el dinero a la ciudadanía. No, las únicas multas que se endurecieron son las que están poniendo en peligro la vida de las personas o que pones en peligro la vida de la gente alrededor que transita en la calle. Y es que imagínate, al ser una ley de seguridad vial teníamos que tener mecanismos estrictos para ello. Te voy a dar 5 ejemplos súper rápido. El celular. El ir hablando por teléfono o chateando. Esa multa sí, claro, ya era legal, se endurece. Otra muy importante, cuando le echas el carro encima al peatón, ¿no? Que está él caminando y tú te quieres dar la vuelta y ya le estás ¿También se incrementó echando esa multa? Sí, esa también. Cuando las motocicletas crean su propio carril, es decir, que van dos coches y de repente ya en medio te pasó la motocicleta. Pero eso es muy frecuente, estamos hablando muy que circulan frecuente. 500,000 motociclistas en la zona metropolitana, que bueno, la mayoría no cumplen la ley. Sin cultura vial y sin educación vial. vial. ¿Y qué va a pasar con Hicimos un capítulo completito de motos que podemos ahorita desarrollarlo. Bien, porque entonces, me parece sustancial. Se incrementa multa por hablar por teléfono. Por teléfono. Se incrementa multa por el peatón andar no invadiendo sus espacios, echando carros encima, es decir, no respetando. Invadiendo zona peatonal. Sí, o banquetas o todo este tipo de situaciones. Bien. También cuando el motociclista crea su propio carril, pasa por desniveles o puentes cuando está explícitamente prohibido o cuando traen a niños colgando atrás que no se pueden sostener ellos mismos por sus propios medios y entonces ahí esa multa se endurece, pues imagínate. ¿Cinturón de seguridad? Esa que se mantiene como estaba, la multa ya estaba en términos adecuados, pero una que también se endurece es cuando en un vehículo traes a un niño menor de 12 años, un niño, y tienes asientos atrás, el niño tiene que ir atrás por seguridad vial. Si lo traes adelante tiene que traer sillita, porque ante un siniestro... ¿Un niño de 12 años? Menor de 12 años. Ah, mayor de 12 años puede ir adelante con su cinturón. Sí. Menor de 12 años tiene que ir atrás con su cinturón hasta quedar en sillita. El tema también es la estatura. La estatura. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ante un siniestro la bolsa de aire le salve la vida. Entonces la indicación precisa que se hace desde la OMS es que los niños por seguridad vial van atrás. Ante cualquier siniestro yo creo que cualquier padre prefiere que el niño vaya seguro a cualquier otra circunstancia. No que el bebé traerlo en la parte del copiloto y traerlo en brazos, sino tiene que ir atrás en una sillita también especial. Sí. Si no habrá multas importantes para ello. Otra muy importante también son los arrancones. Los arrancones son, de hecho, ya un delito por la propia iniciativa que presentamos. Bueno, arrancones hay clandestinos en todas partes. Exacto. Hoy son un delito. Y mucho ojo, porque también a las personas que participen, que estén echando porras, que estén ahí en la fiesta que se hacen los arrancones, van a ser sancionadas y ya está en el Código Penal porque va a haber cero ¿Quién aplicará las sanciones, diputada? Lo penal, pues lo propio de la justicia. Toda la falta administrativa, el levantamiento del vehículo, la infracción y demás, la policía vial. Bien, me están pidiendo un corte, regresamos rápidamente porque vamos a hablar también de más multas, de los taxis de plataforma, del botón de pánico, de grúas y de nuevas disposiciones también, hoy facultades para la policía vial, ¿verdad? Vamos rápidamente unos mensajes y regresamos con la nueva ley de movilidad. Regresamos este domingo la nueva ley de movilidad y hay incremento en multas donde pone en peligro usted al peatón o donde usted está en peligro y su familia. A ver, rápidamente, diputada, de las nuevas facultades para la policía no lo vamos a hablar, ya nos decía usted, licenciado, que solamente... Se incorporó y se dividieron con toda claridad cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Seguridad, que es donde se incorporó la policía vial. Bien. Eso es lo que... ¿Nos faltaron algunas multas más que querías comentar, diputada? Esas son las principales. Las principales. En términos generales, mucha atención a la ciudadanía porque todas las calles disminuyen 20 kilómetros en su límite de velocidad. Áreas de escuelas, de hospitales, 30 kilómetros, no más. Las demás se van, las que estaban en 80, 60, y entonces hay que poner mucha atención. ¿Por qué? ¿Por qué es esta disposición? Primero es una homologación federal, en la que desde la ley federal se establece que sea así, porque la velocidad en exceso puede matar.
Pero si tú ante un siniestro vas en una velocidad razonable, puedes justamente evitar tener un siniestro letal o causarlo a alguien más. Entonces, no va a haber tolerancia a quienes les gusta jugar carreritas en las calles, porque ante todo es un espacio público en el que convivimos todas y todos. Las fotoinfracciones. De fotoinfracciones, en los términos que la gente los conoce, seguirán. Solo mucha atención a los límites de velocidad. Estamos trabajando con toda la agencia de metropolitana, con los municipios, para la correcta señalización, para que ellos sepan también, ¿no?, de qué velocidad es cada calle y puedan irse adecuando. Entonces, hablando de ello, con esta velocidad que nos está comentando la diputada, tendría que hacerse una señalética o una disposición nueva de ubicar, por ejemplo, tramos ya, porque hay tramos donde decimos nosotros, dice 50, dice 60, cambiará toda la señalética, el pintar estas avenidas con una nueva disposición de lo que sería también el manejo de la velocidad. ¿Tendría que cambiar todo eso, diputada? Sí, a ver, de hecho, justamente, bienvenido a nuestro querido amigo. Aquí ya se incorporó el ingeniero Adrián López. Espero que no lo haya perjudicado el tráfico, ingeniero, ahora que estamos hablando de vialidad. Bueno, ya es la movilidad es de todos los días, ¿no? Entonces, bueno, las obras también. Lo bueno es que él es franco el decirnos, porque sí comentamos al inicio, está un poquito retrasado de tiempo por la cuestión del tráfico y de todos los días. Justo quería hacer la precisión de todos los señalamientos, toda la infraestructura que se deberá de adecuar. Precisamente la MIM es quien va a poder ayudarnos en hacerlo, pero lo estaremos trabajando también con los municipios, quienes también están involucrados. Entonces sí tiene que cambiarse. Aquí le preguntaríamos, ingeniero Adrián, toda esta nueva ley de movilidad cambiaría también nuestra señalética, nuestra velocidad en avenidas, velocidad en algunas calles de la ciudad, peatonal. ¿Tendría que cambiar todo ello? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rocío. Gracias a usted por no te di el incorporarse. agradecimiento. Urbanista, por favor. Sí. Si no me ponen ahí ya otros títulos que no somos. No se preocupe. Pero bueno, te comento. Lo cierto es que nosotros somos los responsables de llevar a cabo el tema del señalamiento en vialidades. Es importante mencionar que tanto los puntos de control de velocidad como las principales vialidades es una atribución propia de la agencia, y aquí es donde nosotros estaremos enfocándonos, donde así se requiera, hacer las modificaciones al señalamiento que sea necesario. Es importante mencionar que ahora en esta nueva ley, la parte de la armonización, en algún momento nosotros tendremos que acatarlo para poder ajustarnos a las velocidades que están definidas en el tema de la ley. Entonces sí cambiarían también señaléticas en muchas de las avenidas. En algunos casos, es importante mencionar que en la ley son 3 tipos de vialidades las básicas, las que se tienen identificadas. Por un lado tenemos las federales, que bueno, pues esas de entrada son ya vías de acceso carretero que están normadas sobre los 110 kilómetros por hora. Por otro lado tenemos las vías principales, que en este caso, bueno, las de acceso controlado, que en Guadalajara solamente encontramos 3 elementos. Recordemos que tenemos Lázaro Cárdenas, López Mateos y obviamente el propio periférico. Se llaman de acceso controlado porque tienen carriles laterales y estos permiten precisamente ya sea la incorporación o la desincorporación de los carriles centrales, donde ya se mantiene la velocidad constante. Estas en su mayoría, pues bueno, ya las tenemos estandarizadas con los 80 kilómetros por hora. Bien. En otros casos, donde son vías ya de jerarquía principal, pero sin esta característica de ser una vialidad de acceso controlado, ya las velocidades son de 50 y ahí tendríamos que ajustarnos con algunas vialidades que también pues operan a Pues velocidades entonces distintas. va a ir sobre la marcha, porque si el viernes ya entró en vigor, pues ya tendrían que estar viendo para poder aplicar esta ley, pues ese tipo de modificaciones. Y semaforización, una semaforización controlada, porque sí vemos que hay también como que no hay una sincronización. Vemos en algunos puntos, señora Adrián, donde hay 4 o 5 minutos de espera, cuando en otros no. O sea, como que no hay esa movilidad que se requiere. Bueno, es importante mencionar que a partir de este 2022 arrancamos con un volumen vehicular mucho mayor, y recordemos que estamos acostumbrados ¿De cuánto a un tema... estamos hablando? Porque me dicen, a ver si usted es el que me va a corregir, que en la zona metropolitana hay 4 millones de vehículos circulando. ¿Es bueno, correcto? de acuerdo a datos de INEGI, sí traemos ese número registrado. Ahora, cabe mencionar que son vehículos, en algún momento también nosotros buscamos este dato mucho más claro, derivado de lo que ya maneja el registro estatal. Pero también hay un volumen vehicular de vehículos que traen placas de otro estado y también circulan en la ciudad. Aquí, Así es. Y además incluirle el tráfico pesado. Así es.
Es importante mencionar que estos vehículos que traen placas de otro estado, pues muchas veces son motivados por evitar sanciones. Muy bien, pues seguimos con el tema que me están preguntando mucho sobre las motocicletas, los motociclistas, los 500,000 motociclistas. Que íbamos a agregar, diputada, este tema también. Fundamental. Es el automotor que más ha crecido en nuestro estado en general, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, era muy común verlos sin placas. A todas y a todos ellos, ¿no? Entonces, esa me parece la disposición más importante que hemos establecido en el nuevo capítulo de motocicletas de la ley. Toda motocicleta vendida no puede salir de la tienda si no es con placa o permiso. Entonces, ahí si no habrá una multa. Sí, y de hecho ahí estamos justo trabajando también con las tiendas y demás. No puede ser que se entreguen así, es un automotor. Ningún vehículo de agencia tampoco puede salir sin una placa, entonces lo mismo pasa con estas mismas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otro, claro, las medidas de seguridad. A lo mejor algunas personas de aquí que eran motociclistas recuerdan que, por ejemplo, estaba obligatorio que trajeran las placas en la espalda. Esa medida se quita. Se quita el que traían traían en el chaleco, las ya placas. Se quita eso, pero sí tienen que ir con placa y con todas sus y con todas las medidas de seguridad también. Y bueno, el endurecimiento también de las multas va solo en miras a que la cultura y la educación vial en torno a las motocicletas pueda crecer sin dejar de lado el reconocimiento a las mismas. ¿Cuál es el gran problema que las motos tienen? Imagínate, van en una calle y entonces llegan a la misma y quieren ir a lo mejor filtreando, pero cuando llegan a la parte de adelante no hay un espacio para la motocicleta, porque ¿en dónde se pone? En la zona peatonal, en la de las bicis, en la de los carros. Entonces ahí justo tendremos que tener un gran trabajo con la agencia metropolitana, con el IMEPLAN, con los municipios, para el correcto diseño urbano, para que la motocicleta tenga un espacio también en el que nos permita que la moto vaya donde va, la bici en donde va, el peatón donde va y el coche donde va, porque eso es justo lo que nos va a permitir el orden que platicábamos. Pues entonces, ¿este orden era urgente, licenciado, también? Sí. Porque se dejó mucho tiempo y constantemente, a cada instante, había violación a la ley de vialidad. De hecho, uno de los agregados que se puede reconocer en la ley es que también limita o restringe al número exacto que deben de llevar de pasajeros las motocicletas. Es decir, vemos que van tripulándola más exactamente, y ahora se establece que únicamente los que señala la tarjeta de circulación, que son los con los que cuente con asientos especiales, y de los menores que tengan la capacidad de poderse sostener. De lo contrario, pues es una medida muy riesgosa que se estaba tomando y ahora ya está siendo regulada. Y la obligatoriedad también del transporte escolar. Me preguntaban mucho padres de familia. ¿Ahí cómo es? A ver, más que la obligatoriedad de transporte escolar, esto sienta las bases para que exista el programa y la coordinación para que el transporte escolar sea una realidad, porque hoy en la ciudad no lo estamos viendo. Lo vemos en esfuerzos muy particulares, pero precisamente la ley está disponiendo que las escuelas pongan todo lo que les corresponde para que también la Secretaría de Transporte también, a través de su Dirección de Movilidad Escolar, inicien a trabajar en conjunto para las correctas medidas al respecto. Pero no significa que ahorita será obligatorio que todos los niños lleguen en transporte escolar. No, más bien se va a estar incentivando para que así inicie a suceder. Ahora yo les pregunto a nuestros panelistas, con esta nueva ley y para iniciar, y esta pregunta la dejamos al aire, vamos a unos mensajes, regresamos, si estarían familiarizados ya para quien la va a aplicar, que también esté enterado y con los elementos también adecuados, porque si tú pones esta ley que ya entró en vigor el viernes, pero si no hay elementos que la apliquen en este caso o que estén supervisando, pues entonces sería igual una ley muerta. Entonces vamos a unos mensajes y regresamos para que nos den su opinión. Bien. Lo que podremos ver ahorita es... Estamos aquí platicando el corte comercial, regresamos a esta nueva ley de movilidad y le preguntaríamos aquí a nuestro urbanista, el señor Adrián López, que está con nosotros, de las velocidades, que implica también en esta nueva ley que ya pues inició la aplicación, y también, ya que nos comente usted esta respuesta, quienes ya están familiarizados para vigilar que se aplique esta ley, ¿verdad? Sí, claro, sin problema. Mira, lo que te mencionaba
unos minutos era precisamente de que nosotros somos los responsables de llevar a cabo el señalamiento de acuerdo a que lo que nos marca la norma. Entonces, procuraremos estar haciendo esa atención una vez que se nos dé esa indicación por parte, en este caso, ya que nos den la indicación para poderlo trabajar. Y aquí es importante mencionar que respecto a lo que nosotros hacemos desde el control de la velocidad, nosotros detectamos en los radares que tenemos hoy día, que son 60 equipos instalados en toda la ciudad, nosotros identificamos un paso de 125,000 vehículos por mes. De estos 125,000 vehículos por mes, el 1% es el que se sanciona. Entonces, es importante mencionar que las multas realmente son muy bajas en relación al parque vehicular que está circulando en la ciudad. Ahora, también es importante mencionar que el tema de las multas muchas veces es cuando las personas se duelen pues, del costo de las mismas. Pero, pues bueno, a final de cuentas, nosotros procuramos contener el señalamiento bien identificado. Todos los puntos que tenemos con radares de fotoinfracción están debidamente señalados y aquí es donde nosotros pudiéramos también tratar de evitar y invitar también a los usuarios, a todos los automovilistas, para acatar a las normas que están ya definidas. Las grúas, otro tema de las grúas. La supervisión de las grúas, que es un tema que ha sido una asignatura pendiente. Y que por fin vamos a poder darle una salida legal adecuada al respecto. La gran denuncia que teníamos era que las grúas hacían operativos aludidos con agentes incluso, y entonces se levantaba toda la cuadra y se los llevaban y les cobraban lo que querían. Al respecto de esa situación hicimos también el capítulo adecuado de grúas para regularizar primero que la autorización de las mismas contemple siempre que estén en toda forma y legalidad. Lo segundo más importante, que cuando se tenga que pedir una grúa, se haga a través de la Secretaría de Seguridad. Lo que sucedía era que era a través de la Asociación de Grúas y de algunas otras personas que participaban. Entonces hoy solo la Secretaría de Seguridad va a saber qué grúa manda, que esta grúa sea adecuada, legalizada, y quién la está recibiendo para que le pueda dar el seguimiento a lo que pasa con esa grúa en específico. Y las tarifas, la ley establece que solo podrán ser tarifas oficiales que precisamente Secretaría de Transporte estará disponiendo a fin de que toda esta corrupción y todos estos malestares que ocasionaba el tema un cobro a libre albedrío, claro, de acuerdo al chofer que estaba en esa grúa y de acuerdo a la gente que lo acompañaba. Exacto. Parte de la modificación que se hace es el cambio de la figura jurídica de la concesión a la autorización, que es un término medio entre la concesión y el permiso. El permiso es una figura muy liberal que le permitiría a cualquiera prestar el servicio y no tenerlo ordenado y controlado. La concesión es el otro extremo, es donde se concentraba mucho y era muy difícil que se abriera a mayor número de grúas. Esta figura de la autorización nos va a permitir abrir los espacios para que estén reguladas un mayor número de grúas, que es la demanda que tiene actualmente el área metropolitana, por ejemplo, de Guadalajara, para poder tenerlas en orden, controladas y reguladas debidamente. Y en cuanto a la tarifa, se va a establecer a través de una aplicación. El mismo convenio que estamos celebrando con AMIS nos va a permitir tener una licencia de un software que a la larga nos va a permitir a cualquier persona conocer la tarifa que le deben aplicar. Bien. ¿Dónde podemos encontrar esta nueva ley para que como conductores estemos familiarizados con las nuevas disposiciones? A ver, ya fue publicada justamente por el gobierno del estado, entonces es pública para todos en el diario oficial, pero también incluso si existen dudas, para eso estamos, ¿no? O sea, yo me pongo de verdad a la orden, Mónica Magaña, para resolver cualquier tipo de conflicto, de tema. 6 meses previos estuvimos resolviendo a todo tipo de colectivos, de asociaciones, de personas, para construir este proyecto, y claro que en miras a los poquito más de 2 años que nos quedan en este gobierno como diputada, pues estamos para recibir las inquietudes que se puedan llegar a tener. Tenemos entonces, ahora sí les pregunto, el personal en calle suficiente para vigilar esos choques lamineros, esa aplicación de las disposiciones de la nueva ley. ¿Hay suficiente personal que esté vigilando, que lo podamos ver en calle? Primeramente yo quisiera hacer una precisión.
Hace falta una etapa que es la de elaboración del reglamento y de otras normas, que serían, por ejemplo, las normas generales de carácter técnico, que son parte del marco jurídico con que se debe trabajar en la nueva ley. Esa parte, en uno de los transitorios se señaló que va a tardar, bueno, se establecieron 6 meses, 180 días, en una primera etapa para los reglamentos y otros 180 para las normas. Hay unas que hay que crearlas de inicio, o sea, totalmente, y hay otras que nada más hay que ajustarlas. Este proceso no quiere decir que tengamos que agotar ese periodo, pero sí tenemos que transitar por ese primero. En este mismo periodo es cuando se debe el sistema estatal, que es la coordinación de todas las dependencias, debe de instalarse para ver la mecánica a través de la cual se van a implementar las políticas en materia de movilidad. Eso ya debe de empezar a hacerse, la instalación a nivel nacional ya se hizo. Entonces, este sistema va a determinar las directrices de esa coordinación. Esta etapa la tenemos que transitar apenas. ¿No sería haberla organizado y después aplicar y ya empezar? No, es que necesitaban hacer con la ley. Bien. Sí. Bueno, de nuestra parte, lo que tendríamos también que acatar, pues una vez que trascienda todas estas etapas legales, sería la implementación, en este caso, de todos los proyectos, primero la aplicación de todos los proyectos y empezar a hacer la pues, adecuación del señalamiento que corresponda. Entonces, en ese sentido, nosotros como agencia pues, estaremos previéndolo para el próximo año. Ahora, también. ¿contamos con esa infraestructura vial para poder tener esa cultura de poder llevar a cabo esta ley de movilidad en nuestra ciudad? En lo que respecta a nosotros, en el tema de señalamientos, sería el objetivo, cumplirlo. Ya lo tenemos en calle, sería que armonizarlo para que ahora con el tema de las velocidades podamos acatarlo. Ahora, es bien importante mencionar que nos estamos enfocando en velocidades de 50, de 80 o más, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas vialidades 30, ¿no? Que normalmente también dejamos de lado y que son las zonas más vulnerables que también tenemos que cuidar. Recordemos que estas zonas, por lo regular, no vamos a encontrar estos radares de control de la velocidad, pero sí vamos a encontrar otras infraestructuras que ya limitan la velocidad. Pueden ser reductores de velocidad, pueden ser el propio señalamiento o incluso semáforos, ¿no? Bien, quisiera que me comenten las disposiciones que fue diputada para taxis de plataforma y botón de pánico. A ver, sí, sustancial, porque aparte atiende uno de los temas más importantes, la seguridad de todas nosotras al movernos, en todo tipo de transporte. Perdón, en esta nueva movilidad se pensó en las mujeres. Sí, en esta modalidad y en toda la ley. Por fin la ley también tiene absoluta perspectiva de género. Medidas muy puntuales y claras para que las mujeres no tengamos en peligro nuestra integridad cada que necesitamos movernos para estudiar, trabajar o cualquiera de nuestras medidas. Para plataformas, ojo en dos cosas. Sí se está disponiendo que tengan que contar con GPS y botón de pánico. Claro, para la seguridad de nosotras, pero con ello de todos, incluido por supuesto el conductor. Se trata de que si él tiene algún imprevisto, lo quieren asaltar o algo, ahí lo haga. Y se familiarizará toda esa gran cantidad de conductores que mueven el tráfico en nuestra ciudad. Sí, claro. O sea, porque tanto para ellos como taxistas, Secretaría de Transporte nos están apoyando a empezar con toda esta socialización. No es de un día para otro. Nosotros en la ley dispusimos 180 días para la correcta armonización. 180 días. Sí, es decir, para que la Secretaría de Transporte haga sus manuales, normas técnicas, reglamentos, todos los municipios, la MIM, imagínate, es una nueva ley, pero que viene a ser el inicio, no el fin de nada. Y para las mujeres en plataformas pensamos eso, pensando siempre en la premisa de si es seguro para nosotras, es para todos. Y dos cosas sustanciales. Personas, mujeres conductoras en el transporte público, porque se vuelve un ambiente bien sororo en el momento en el que una mujer va conduciendo una unidad de transporte público. Nos compartía la Secretaría de Transporte que alrededor del 1% son conductoras. Entonces estamos haciendo todas las medidas posibles para contratar a más conductoras. Sí, para lograr que sean muchas más mujeres manejando. Y otra muy importante, la infraestructura también. Existen hoy algunos puntos que tal vez algunas personas han visto que se llaman puntos púrpura. Es decir, paradas que tienen videovigilancia, conectores para el celular por si se te descargó, absoluta iluminación, conexión con la policía y Wi-Fi.
Estos puntos quedan por ley obligados para que se sigan creciendo, porque claro que no son solo para nosotras. Si alguien más tiene una emergencia, ahí puede acudir. Entonces entra infraestructura para llevar a cabo totalmente. todo este Ellos, Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los ayuntamientos, para lograr que esta ley sea posible, sí vamos a necesitar la participación de todas las instituciones y también de todas las personas. Pues se nos ha ido el tiempo muy rápido, hay bastante que preguntarles, nos están pidiendo un corte y regresamos porque hay el punto también que hablamos sobre la tarifa. La tarifa de 9.50, ¿cómo será en esta nueva ley de movilidad? Regresamos. Sí. Ay, gran tema para acabar. Bueno, continuamos con el tema de la nueva ley de movilidad. Es muy amplio y en este programa, con la oportunidad de darle a usted esta socialización de cada punto, estamos con la idea de hacer otro panel el siguiente domingo. Pero mientras tanto, queda pendiente el tema de la tarifa. Yo quisiera que aquí, diputado, usted nos diga de esos 9.50. Sí, ¿qué va a pasar? A ver, premisa número 1. El gobernador Enrique Alfaro anunció ya que la tarifa se queda 9.50 congelada hasta que él termine su administración. Es decir, el gobierno del estado estará destinando el recurso público suficiente para que el usuario no pague el aumento. ¿Cuál era el gran reto que teníamos en la ley? Evitar tarifazos. Es decir, que no signifique que en el 2025-26 nos lleguen en Jalisco con la sorpresa de que ante ese congelamiento la tarifa va a crecer a 20 pesos. Imagínate, ¿no? De 9.50 a dar un ejemplo, 20 pesos. Sería un golpe que la gente le podría afectar muchísimo en su derecho humano a la movilidad. Entonces, lo que hicimos fue, primero, crear por fin el mecanismo técnico para la definición de la tarifa. Es decir, ya no va a ser en lo oscurito, ni va a ser discrecional. La ley dice exactamente cómo se tiene que llegar a calcular la tarifa, con qué elementos, 3 elementos, nadie puede inventarse más: combustible y su costo, costo de recursos humanos y costo operación. Solo esos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer todo este algoritmo que se establece en la ley para llegar a ese número? Un comité técnico con la representación de la sociedad civil, de universidades, del sector empresarial organizado, de, claro, un transportista, de la Contraloría y del ITEI. Pero no hay una silla de Secretaría de Transporte ni del gobernador, porque es un ejercicio autónomo. ¿Cuándo sí pudiera entrar entonces el gobierno a ver qué está pasando cuando ya se trata de ayudar? Esto significa, número 1, que la ley está disponiendo un proceso técnico, público y transparente para la definición de la tarifa. ¿Significa que en automático cada año va a subir la tarifa? No. Significa que se va a revisar y que este comité independiente lo va a evaluar con la norma técnica de calidad. Es decir, ellos van a ver si el transporte sí cumplió con la calidad que se debe, se puede actualizar. Si no, ellos tienen el absoluto derecho de vetarlo. Si ellos deciden que sí hay cabida para la actualización, envían ahora al gobierno del estado la tarifa para que el gobierno invierta en la tarifa, es decir, para que siempre los gobiernos tengan que apoyar el pago de la tarifa del transporte público. Nos faltó también tocar un punto que sí también es importante sobre los fumadores. Eso sí tenemos que tocarlo rápidamente a quienes dicen, bueno, se va a multar porque estoy fumando en mi carro, o nada más al chofer del transporte público. ¿Eso está en pendiente? Sí, hay una iniciativa que está pendiente de definir, porque va enfocada hacia el transporte público. Nada más, o sea, se elimina el que el conductor en su vehículo vaya fumando y lo puedan multar. Es correcto. Ya no hay problema de eso, ¿verdad? No, estamos todavía en la ley. Pero los diputados se salieron, ¿verdad? ¿Tú crees? Hay que pedirles que les descuenten el día, por favor. Se nos fueron, se fueron los diputados del PAN, del PRI, de Futuro y de Hagamos, que porque ya era noche y que no era horario para discutirlo, ¿tú crees? Y nos dejaron ahí colgados, pero... Y quedó ese punto pendiente a discusión. Sí, está pendiente. De todas maneras, no es de aplicación inmediata por lo que comentamos. Falta el periodo de la reglamentación, que es la siguiente etapa. Bien, tenemos que dar las conclusiones, nos queda poco para cada uno de ustedes que demos la conclusión de este primer panel, haremos un segundo panel. Lo que sí nos queda claro que son 180 días los que estaría ya esta ley
pues junto con toda la infraestructura y la ordenación de cada dependencia, qué haría y cómo le haría, y eso implica casi medio año, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos al final dejamos, es dama, pero al final porque trae también todos los argumentos aquí. Ahora, por esta ocasión, si nos permite público, la vamos a dejar que concluya al final. Bueno. Y primero la conclusión con usted, licenciado Armando. Gracias. Antes que nada, pues quiero hacer un público reconocimiento a la diputada por la gran labor que ha hecho junto con su equipo. Somos testigos de que se fue muy abierto el proceso. Estamos implementando un derecho humano dentro de la legislación local, que deriva también de otra general y es compleja por la composición de todos los temas que abarca. Yo me atrevería a decir que no es una ley, es prácticamente un código por la complejidad que tiene. Y pues esperamos que esta nueva forma de tratar lo que es el desplazamiento de las personas y sobre todo el cuidado que se debe tener de vigilar las medidas de seguridad, que es a lo que tiende más la ley, es, tengan una buena implementación al final. Bien, muchas gracias al licenciado Armando López. ¿Cómo concluye? Gracias. Bueno, realmente esta nueva ley nos dará trabajo a todos. Realmente es una ley que estará haciendo cambios en varias de las trincheras en torno al tema de la movilidad. Respecto a lo que nosotros desde agencia tenemos, pues obviamente es la actualización en temas de señalamientos, sobre todo para poder identificar estos corredores que van a quedar con las velocidades que define el mismo, y también hacer los ajustes en el programa de control de la velocidad que así lo requiere. Entonces, en su momento nosotros estaremos también acatando estas indicaciones para poder hacer los ajustes en calle y que también el ciudadano no se muestre con desconocimiento de la norma que se tiene que acatar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estaremos haciendo el trabajo operativo para poder hacer llegar, pues más que nada, esta información al usuario. Muy bien. Diputada, ¿cómo concluye en este primer panel? Qué bueno que es el primero. Además, mira, yo creo que la ciudadanía debe de conocer las leyes en general. Somos un Estado de Derecho, pero la de movilidad en particular es sustancial. Entonces, primero es la invitación a que nos ayuden a conocerla, que si hay dudas, aquí estamos a la orden. En la ley van a encontrarla cuando ellos mismos la puedan revisar. 3 premisas fundamentales. Número 1, el salvaguardar la vida de todas las personas y todos los mecanismos para evitar que las muertes sucedan por siniestros viales. Número 2, todos los mecanismos para ayudar a las personas. En lo de la tarifa es uno de ellos. ¿Cómo vamos a hacer que no haya exclusión por la situación económica de las personas para ejercer su derecho humano? Y número 3, precisamente todos los mecanismos para que la movilidad sí sea más accesible, más segura para las mujeres, pero también más accesible para las personas con discapacidad, adultos mayores. Es decir, sí es una gran aspiración la que hemos plasmado en este proyecto, pero ya hemos escuchado, ¿no? Y yo también me uno al reconocimiento a la MIM, a la Secretaría de Transporte, a todos los aliados que nos están ayudando a que esto no sea letra muerta, a que sea una realidad en la que Jalisco y todas y todos sus habitantes empiecen a ver un cambio en nuestra forma de movernos y de convivir en la vía pública. Pues ojalá, porque de acuerdo a las inquietudes de la población, queremos una vialidad pues eficiente de este año, de este nuevo comienzo de lo que sería una infraestructura también. O sea, los ciudadanos estaríamos de acuerdo en cumplir, por supuesto, porque estamos en un estado de derecho, pero ha sido una asignatura pendiente una infraestructura, ha sido una asignatura pendiente tantas dependencias que no sabemos ya quién le compete y se crean y no queremos que sean elefantes blancos y que después digan a quién le compete. Yo creo que falta mucho socializarla. Y yo creo que aquí las autoridades de cada una de las dependencias buscarán los mecanismos para que los conductores, todo el mundo sepamos cuál es esta nueva ley y modificar y cumplirla, pero sí que nos den los mecanismos para hacerla cumplir, porque cuando no ves agentes, cuando no ves una infraestructura, cuando ves una injusticia de que ponen una cámara cuando va de bajada y dices, no, bueno, o sea, creo que falta mucho por hacer para que se pueda cumplir. Y yo creo que los ciudadanos están de acuerdo con nosotros que queremos una buena movilidad y claro que se cumpliría, pero son 180 días. Entonces, en esos 180 días, pues sí, hace falta
todo esto que tiene que pues llevarnos a cabo para una mejor operación de una ley y de las dependencias. ¿Quién la va a ejercer? ¿Quién la va a aplicar en calle? Los elementos viales están capacitados, los respondientes, o sea, todos ya están capacitados, los choferes, los de plataforma, porque a mí no, yo no sé de esa ley. Entonces, vamos a empezar con todo ese tipo de procesos, diputada, y pues en este caso usted urbanista, Adrián, y todos, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos claro. todo esto. ¿Cuánto tiempo tenemos ya para terminar tenemos todavía 2 minutos. Nos hizo falta entonces más hablar sobre el tema de los motociclistas, que va a ser un tema pendiente, ¿verdad, diputada? Mototaxis. Los mototaxis. Sí, los mototaxis, a ver, dígame. Temota. ¿Por qué siguen los mototaxis? A ver. O sea, ¿por qué siguen? Es indispensable asumir la realidad de lo que sucede en las calles, ¿no? ¿Qué pasó? Se organizaron las comunidades, crean este mototaxi, crece. Pero había que resolverlo. Y entonces en la ley lo que estamos previendo muy rápidamente es, primero, el ordenamiento adecuado bajo la premisa sustancial de la seguridad. Es decir, sabemos que se empezó a desarrollar porque no hay transporte público, porque incluso puede que no quepa ahí mismo, que no haya suficiente demanda. Entonces, sí hay necesidad de otros mecanismos de transporte, pero no pueden ser inseguros. Así que lo que sí estamos reconociendo es... ¿Desaparecen? No. Hay que migrarlos. Se llama transporte comunitario hoy. Estaremos trabajando con Secretaría de Transporte para que migren primero a unidades seguras. Claro. La Secretaría de Transporte establecerá qué es esa unidad segura, cuánto debe de medir, cómo debe de ser, pero lo más importante, además hará el listado de todos los conductores de mototaxis, les dará orden, establecerá tarifas y los polígonos donde van a trabajar. Pues todas las dudas que nos estarán llegando en el desarrollo del programa, nosotros las vamos a tener aquí en una lista para el siguiente domingo, nosotros plantearlo aquí. Es una ley que necesitamos familiarizarnos, conocer, pero sí urge una movilidad de acuerdo a nuestra ciudad, una infraestructura también, y que como conductores tengamos esa cultura vial. Muchísimas gracias, licenciado Armando Al contrario, López, muchas gracias. Gracias al urbanista Adrián López, director también de lo que es infraestructura para la movilidad. Muchísimas gracias. Y gracias, diputada, y a seguir pues permeando esta información. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. Gracias, que pase buen domingo.